En el Valle de México se reporta un aumento en el precio del huevo, esto en relación con el brote de gripe aviar en Estados Unidos. Para entender a fondo qué está pasando con esta situación, vamos con Juan Carlos Anaya, él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, te saludamos con mucho gusto, gracias por estos minutos para Reporte MN. Abel, gracias por la invitación para hablar de un tema importante para todos los mexicanas y las familias, porque el huevo es un producto súper básico y principalmente en nuestros desayunos. Claro. Juan Carlos, ¿hasta cuánto ha subido este huevo en las últimas semanas? Y sobre todo, ¿es un solo factor? ¿Es la conjunción de varios? ¿Qué es lo que está pasando para que se aumente de esta manera? Mira, son varios factores que están influyendo. Uno, lo que tú señalas, es la influencia aviar que atacó en Estados Unidos. Se tuvieron enfermedades en 47 estados de la Unión Americana en 2022 y todavía siguen afectados. Han tenido que sacrificar más de 57 millones de aves, que ha significado una reducción de la producción del 3%, y eso provocó un incremento a principios del año, fines del año, que llevó a que en la frontera se viera que en Estados Unidos el huevo valía entre 120 y 110 pesos el kilo, en México andaba en 48.50, y que gente cruzara y se viera ese contrabando. Y eso empezó a crear inquietud y especulación. En México también en octubre empezamos a tener los primeros contagios de la influencia aviar, que empezó en Metepec y luego en 3 entidades. Afortunadamente, la Unión de Avicultores con Senacica empezaron a hacer un trabajo de bioseguridad, vacunando a más de 147 millones de aves, lo cual provocó aún así la pérdida y tener que sacrificar 5.7 millones de aves. Y otro hecho que sucedió fue el inicio de las clases. Después de las vacaciones de diciembre se aumentó la demanda, y que también la producción es menor oferta por el frío, hay menos producción de huevos. Esto es un tema estacional que ocurre, y ante todos estos factores hemos visto que de enero 22 a febrero, de lo que llevamos de febrero, el huevo subió de 42 pesos el kilo a más de 52 pesos el kilo, es decir, ha subido más del 25% el precio del huevo. Pero también en la zona productoras, el huevo blanco ha subido de enero 22 a 24 pesos a 38.40, ha subido más del 60%, y esto ha tenido estos impactos que tanto están preocupando principalmente a la gente que menos tiene. Claro. Juan Carlos, este 25% que mencionas corresponde al promedio nacional, y si es así, saber, por ejemplo, en las ciudades más importantes, por ejemplo, de la megalópolis, en cuánto se ha tenido este precio, dónde ha subido más, y evidentemente, por ejemplo, en el Valle de México, pues pega muchísimo porque son millones de habitantes quienes necesitan este alimento, este recurso. Mira, nosotros en el Grupo Consultor seguimos las 3 principales ciudades. Guadalajara es la que tiene el menor precio, alrededor de 46, 48 pesos el kilo, en virtud de que ahí se produce el 50% del huevo nacional. Luego le sigue la Ciudad de México, que hemos traído precios de alrededor de 52, 50 pesos el kilo. Y el más alto se está dando en Monterrey, que anda el precio entre 53 y 55 pesos el kilo, porque ahí hay una menor oferta de este producto tan esencial. Claro. Juan Carlos, nos mencionabas varios factores, por ejemplo, el de la influenza, pues tiene que ver con los brotes, la atención que se le dé y evidentemente la recuperación de la producción en el momento en que ya no se tengan estos puntos con esta enfermedad. Pero el precio, más allá de los 50 pesos, ¿se va a quedar así o eventualmente cuando cambie pues el periodo del año, cuando tengamos otras condiciones, pudiera regresar a precios más bajos? ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando hablábamos de huevo lo relacionábamos con un término de barato, de asequible, de accesible para los mexicanos, y ahora hablar de que cuesta más de 50 pesos, pues sí es complejo. Sí, nosotros lo que vemos es que para que cuando
empiece la primavera, a fines de marzo, abril, que ya empieza a aumentar la producción, veamos una mayor oferta y que podamos tener un ajuste a la baja del precio, mientras lamentablemente vamos a seguir observando estos precios altos que está dañando a la gente que menos tiene, y veremos ya a partir de mayo a noviembre, que viene la gran oferta, si esto se regulariza y se mejora y baja el precio. Pero yo creo que es muy importante que la Profeco, a través de su área de inspección, esté vigilando que no haya acaparamiento, especulación y abusos con el precio del huevo. Claro. Finalmente, Juan Carlos, estamos hablando de entonces febrero, gran parte de marzo, que tendremos estos precios altos. Y si hay un ajuste a la baja, ¿tendría que ser mínimo o si hay posibilidades de que represente pues una disminución importante que pues libere un poco la presión de los bolsillos de los mexicanos? Veamos cómo la estructura de la cadena productiva ajusta los precios. Creo que es muy importante que la autoridad busque coordinar a los productores con los comercializadores para buscar que este producto, que es de primera necesidad y donde México es el mayor consumidor mundial, se pueda establecer, se pueda modificar y contener estos aumentos del precio y lograr un acuerdo para que el precio sea más accesible a las familias mexicanas. Platicamos esta noche con Juan Carlos Anaya, él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Nos quedamos ya con estas causas del incremento del precio, pero desafortunadamente 2 meses más con estos precios altos del huevo. Juan Carlos, gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias, Abel, y buenas noches. Buenas noches. Tiempo de hacer una pausa. Después de 2 minutos, tenemos más información de la megalópolis.